Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el DSG Institute y en esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión de clases número 5. Bien, el tema que estábamos abordando en la sesión anterior tiene que ver con las técnicas y herramientas de la auditoría informática. Y en ese sentido, habíamos hablado en la sesión anterior que para llevar a cabo pues, un proceso de auditoría, el auditor informático tiene que conocer sobre las técnicas y herramientas que actualmente existen y que de una u otra manera se utilizan para llevar a cabo el proceso de auditoría. Y en ese sentido, es importante que el auditor informático conozca sobre estas técnicas y estas herramientas que existen. No solamente se pueden aplicar sobre los sistemas de información, sino también se puede auditar, por ejemplo, una red informática, que es lo que vamos a ver el día de hoy como un caso práctico de cómo es que se puede llevar a cabo pues, el proceso, por ejemplo, de auditoría sobre una red LAN. ¿No? Lo vamos a ver para el caso de una universidad y ver qué hallazgos, qué fue lo que se encontró en este proceso de auditoría. Bien, ok, entonces jóvenes, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bien, para ello vamos a ver el siguiente video que nos habla acerca de las técnicas que existen para el desarrollo de una auditoría informática. Veamos el video y luego comentamos. Para desarrollar una auditoría debemos tener unas normas técnicas y procedimientos. De caso, yo pongo la auditoría informática, pues es la carrera de gestión. Entonces, para desarrollar una auditoría, debemos basar en la aplicación de formas técnicas. Entonces, como yo acabo de colocar ahí, para nuestro caso, estudiaremos aquellas enfocadas a la auditoría. Entonces, primeramente, es fundamental, necesario para la auditoría informática, conocer los productos de software que han sido creados, el apoyo de su función por parte de los componentes de la computadora, la propia computadora, esto por razones económicas y para facilitar el manejo de los recursos. El auditor debe desempeñar su labor en conocimientos especializados que vienen a formar el cuerpo técnico de su actividad. Entonces, el auditor adquiere responsabilidades, no solamente con la persona que directamente contrata su servicio, sino por un número de personas desconocidas para él que van a utilizar el resultado de su trabajo como base para tomar una decisión. Para que una organización es amplia, no solamente son los dueños. Y cuando se hace una auditoría es por algún motivo. Todos tienen que saber qué resultado arroja y por qué. Entonces, la auditoría no es meramente mecánica, implica la aplicación de ciertos procedimientos cuyos resultados, una vez llevados a cabo, son de carácter indudable. Eso fue el positivo. Y la segunda cosa. Tiene un juicio profesional sólido, maduro, para juzgar los procedimientos que deben seguirse y para el resultado. Entonces, hay primera normativa que la describe el BIP IMC. Las normativas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor. El trabajo que desempeña la información que rinde como resultado de su trabajo. Las normas de auditoría se clasifican en normas personales, normas de ejecución del trabajo y normas de información. Entonces, las normas personales son las cualidades que el auditor debe tener para ejercer, siendo basada en sus conocimientos profesionales, así como en un entrenamiento técnico que le permita ser imparcial a la hora de ejercer sus sugerencias. Las normas de ejecución de trabajo son la aplicación de los métodos y procedimientos, tanto como papeles de trabajo, a aplicar dentro de la auditoría. Normas de información son el resultado que el auditor debe entregar a los interesados para que se den cuenta de su trabajo, también es conocido como informe auditable. Las técnicas. Se definen las técnicas de auditoría como los métodos prácticos de investigación
y pruebas que utiliza el auditor para obtener la evidencia necesaria que fundamente sus opiniones y sus conclusiones. Su empleo se basa en un criterio o juicio según las circunstancias. Al aplicar su conocimiento y experiencia, el auditor podrá conocer los datos de la empresa o organización a ser auditada, que pudieran necesitar una mayor atención. Las técnicas, procedimientos están estrechamente relacionados. Si las técnicas no son elegidas adecuadamente, la auditoría no alcanzará las normas aceptadas de ejecución, por lo cual las técnicas, así como los procedimientos de auditoría, tienen una gran importancia para el auditor. Según el IMCP, en su libro Normas y Procedimientos de Auditoría, las técnicas se clasifican generalmente con base en la acción que se va a efectuar. Estas acciones pueden ser oculares, verbales, por escrito, por revisión del contenido de documentos y por un examen físico. Siguiendo esta clasificación, las técnicas de auditoría se agrupan específicamente de la siguiente manera: general, un análisis, una impresión, una confirmación, una investigación, una declaración, una certificación, una observación y escala. El procedimiento. El conjunto de técnicas de investigación aplicables a un grupo de hechos o circunstancias que nos sirven para fundamentar la opinión del auditor dentro de una auditoría. Se le dan el nombre de procedimientos de auditoría en informática. La combinación de dos o más procedimientos deriva en programas de auditoría. El conjunto de programas de auditoría se denomina plan de auditoría, el cual serviría al auditor para llevar una estrategia y organización de la propia auditoría. El auditor no puede obtener el conocimiento que necesita para sustentar su opinión de una sola prueba. Es necesario examinar los hechos mediante varias técnicas de aplicación simultánea. En general, los procedimientos de auditoría permiten obtener conocimiento del control interno, analizar las características del control interno, verificar los resultados del control interno, fundamentar conclusiones de la auditoría. Técnica o decidir cuál técnica de procedimiento de auditoría serán los más indicados para obtener su opinión. Entonces, el análisis de los datos. Dentro de este trabajo desarrollaremos diversos tipos de técnicas y procedimientos de auditoría, de los cuales destacan el análisis de datos, ya que para la organización el conjunto de datos o información son de tal importancia que es necesario verificarlos y comprobarlos. Así también tiene la misma importancia para el auditor, ya que debe utilizarse diversas técnicas para el análisis de datos basadas en el BIT SOLIS 2002, las cuales se describen a continuación. Creación de programa. Esta técnica se emplea para efectuar una comparación de código fuente, objeto o comando del proceso entre la versión de un programa piloto que ha sido modificado de forma indebida para encontrar diferencias. Un mapeo y rastreo de programas. Esta técnica emplea un software especializado que permite analizar los programas de ejecución, indicando el número de veces que cada línea de código es procesada y la de las variables que de memoria están presentes. Análisis de código del programa. Se emplea para analizar los programas de una aplicación. El análisis puede efectuarse de forma manual, en cuyo caso solo se puede analizar el código ejecutado. Datos de prueba. Se emplea para verificar que los procedimientos de control incluidos en los programas de una aplicación funcionen correctamente. Los datos de prueba consisten en la preparación de una serie de transiciones que contienen tanto datos correctos como datos erróneos predeterminados. Datos de prueba integrados. Técnica muy similar a la anterior, con la diferencia en que esta se debe crear una entidad falsa dentro de los sistemas de información. Análisis de bitácora. Existen varios tipos de bitácora que pueden ser analizados por el auditor, ya sea de forma manual o por medio del programa especializado, tales como bitácora de fallas del equipo, bitácora de acceso no autorizado, bitácora de uso de recursos, bitácora de procedimientos ejecutados. Y simulación paralela, por último. Técnica muy utilizada que consiste en desarrollar programas o módulos que simulen a los programas de un sistema en producción. El objetivo es procesar los dos programas o módulos de forma paralela e identificar diferencias entre los resultados que hay. ¿Okay? Vamos con el monitoreo. Dentro de la organización, todos los procesos necesitan ser evaluados a través del tiempo para verificar su calidad en cuanto a las necesidades de control, integridad y confidencialidad.
Esto es precisamente el ámbito de esta técnica. A continuación se muestran los procesos de monitoreo. M1, monitoreo del proceso. M2, evaluar el adecuado control interno. M3, obtención de aseguramiento independiente. M4, proveer auditoría independiente. El M1, monitoreo del proceso. Asegura el logro de los objetivos para los procesos de tecnología de información OTI, lo cual se logra definiendo por parte de la gerencia reportes, indicadores de desempeño y la implementación de sistemas de soporte, así como la atención regular a los reportes emitidos. Para ello, la gerencia podría definir indicadores clave de desempeño y factores críticos de éxito y compararlos con los niveles propuestos para evaluar el desempeño en los procesos de la organización. M2, evaluar el adecuado control interno. Asegura el logro de los objetivos del control interno establecidos para los procesos TIC. Para ello se debe monitorear la efectividad de los controles internos a través de actividades administrativas, supervisión, comparaciones, acciones rutinarias, evaluar su efectividad y emitir reportes de forma regular. 3. Protección de aseguramiento independiente. Incrementa los niveles de confianza entre la organización, clientes y proveedores. Este proceso se lleva a cabo a intervalos regulares de tiempo. Para ello, la gerencia debe obtener una certificación o acreditación independiente de seguridad y control interno antes de implementar nuevos servicios de tecnología de información que resulten críticos, así como para trabajar con nuevos proveedores de servicios de tecnología de información. Luego, la gerencia deberá adoptar como trabajo rutinario tanto para hacer evaluaciones periódicas sobre la efectividad de los servicios de la tecnología de información de los proveedores de estos servicios, así como también asegurarse el cumplimiento de los compromisos contractuales de los servicios de tecnología de información y los proveedores de dichos servicios. Proveer una auditoría independiente. Incrementa los niveles de confianza de recomendaciones basadas en mejores prácticas de su implementación, lo que se logra con el uso de auditoría independiente desarrollada a intervalos regulares de tiempo. Para ello, la gerencia debe establecer los estatutos para la función de la auditoría, destacando en este documento la responsabilidad, autoridad y obligación de la auditoría. El auditor deberá ser independiente del auditado. Esto significa que los auditores no deberán tener relación con la sección o departamento que esté siendo auditado, ni lo posible debe ser independiente de la propia empresa. Esta auditoría debe respetar la ética y los estándares profesionales, seleccionando para ello auditores que sean técnicamente competentes, es decir, que cuenten con habilidades y conocimientos que se aseguren tareas efectivas y eficientes de auditoría informática. La función de la auditoría informática deberá proporcionar un reporte que muestre los objetivos, periodo de cobertura, naturaleza y trabajo de auditoría realizado, así como también la organización, conclusiones y recomendaciones realizadas con el trabajo de auditoría informática llevado a cabo. Análisis de bitácora. Hoy en día los sistemas de cómputo se encuentran expuestos a distintas amenazas, las vulnerabilidades de los sistemas aumentan. Al mismo tiempo se hacen complejos, el número de ataques también aumenta. Por lo anterior, a las organizaciones deben reconocer la importancia y la utilidad de información contenida en las bitácoras de los sistemas de cómputo, así como mostrar algunas herramientas que ayudan a automatizar el proceso de análisis de la red. El crecimiento de Internet enfatiza esta problemática. Los sistemas de cómputo generan una gran cantidad de información, conocida como bitácoras o archivos blancos. Pueden ser de gran ayuda ante un incidente de seguridad, así como para el auditor. Esto es sumamente importante, sobre todo con la cantidad de nuevos hackers que hay, de cualquier cantidad de robo de información, de phishing, del uso del Internet. Ahorita que se ha utilizado, se ha destinado mucho el uso de la nube, ¿sí? Por la hacker no hay nada. Entonces es mejor tener una bitácora donde registra todo lo acontecido con los sistemas, para estar claro de lo que está pasando, y a la hora de una auditoría, pues ellos necesitan saber eso, porque necesitan analizar la seguridad de todo, especialmente. Ahorita muchas de las auditorías están enfocadas sobre todo a la ciberseguridad. La bitácora puede registrar mucha información acerca de eventos relacionados con el sistema que genera, los cuales pueden ser fecha y hora, dirección IP de origen y destino, dirección que genera la bitácora, usuarios, errores. Yo les colocaría accesos no autorizados, intentos de acceso no autorizado,
cuántas personas se conectaron, quiénes fueron, no solamente usuario y errores, por nombre de usuario, contraseña, de dónde lo hizo, una lista más grande. Lo que pasa es que lo condensaron en esas 4 partes del sitio donde yo investigué. La importancia de las bitácoras es la de recuperar información ante incidentes de seguridad, detección de comportamiento inusual, información para resolver problemas, evidencia legal, integrando ayuda en las tareas de cómputo forense. Hay una herramienta forense que a la vez también la utilizando a nivel de hacker que se llama Kali Linux. Esta herramienta forense nos arroja mucho sobre lo que sería lo anterior. Ahora, es como una herramienta, pero bueno, eso depende de la ética y del uso de la persona que lo ve. Las herramientas de análisis de bitácora más conocidas son las siguientes: para Unix, Log6, Wash, para Windows, Log-Aliens. Y la que yo acabo de nombrar para Linux sería bueno, que se llama Kali Linux. Las bitácoras contienen información crítica, por ello que deben ser analizadas, ya que están teniendo mucha relevancia, como evidencia en aspectos legales. El uso de herramientas automatizadas es de mucha utilidad para el análisis de bitácoras. Es importante registrar todas las bitácoras necesarias de todos los sistemas de cómputo para mantener el control de las técnicas de auditoría asistida por computadora. La utilización de equipos de computación en las organizaciones ha tenido una repercusión importante en el trabajo del auditor, no solo en lo que se refiere a los sistemas de información, sino también en el uso de las computadoras en la auditoría. Al llevar a cabo auditorías donde existen sistemas computarizados, el auditor se enfrenta a muchos problemas de muy diversas condiciones. Uno de ellos es la revisión de los archivos administrativos del control interno establecido en la empresa auditada. La utilización de paquetes de programas generalizados de auditoría ayuda en gran medida a la realización de pruebas de auditoría para la elaboración de evidencias plasmadas en los papeles de trabajo. Según el BIT Savaro Martínez, las técnicas de auditoría asistidas por computadora, CAAT, son la utilización de determinados paquetes de programa que actúan sobre los datos, llevando a cabo con más frecuencia los trabajos siguientes: selección e impresión de muestras de auditoría sobre la base estadística o no estadística, o lo que agregaremos sobre la base de los conocimientos adquiridos de los auditores. Verificación matemática de suma, multiplicación y otros cálculos en los archivos del sistema auditado. Realización de funciones de revisión analítica al establecer comparaciones, calcular razones, identificar fluctuaciones y llevar a cabo cálculos de regresión múltiple. Manipulación de la información al calcular sustentarles, sumar y clasificar la información y volver a ordenar en serie la información en serie. Examen de registro de acuerdo con los criterios especificados. Búsqueda de alguna información en particular, no que cumpla ciertos criterios que se encuentran dentro de la base de datos del sistema que se audita. Consecuentemente, se hace indispensable en el permiten al auditor evaluar las múltiples características que emplea la auditoría. Designar un diverso número de opciones específicas del sistema, facilitar la búsqueda de evidencia, pero siguiendo el riesgo de la auditoría para que los resultados expresen la realidad objetiva de las deficiencias, así como las violaciones detectadas y elevar notablemente la eficiencia del trabajo. Teniendo en cuenta, se hace imprescindible los sistemas informáticos, así como diseñar programas de auditor. Deben incorporar especialistas informáticos, formando equipos multidisciplinares capaces de impulsar la auditoría y comerciales que cumplen las funciones de equipo, están en el preguntarse sobre todos los habitados. De esta forma, las auditorías adquieren conocimiento de diferentes temas, pudiendo incluir especialistas en la realizar análisis de esos temas, aunque en ocasiones es necesario que los editores se asesoren expertos, tales como industriales, abogados, de normalización de trabajo, que le permitan reunir elementos del sector interno. Un ambiente de evolución permanente determinado por los actores de intereses militares, las cuales se centran en el plano económico con la acción tecnológica, surge necesidad que la función de la energía pretenda el mejoramiento de su gestión. La práctica de nuevas técnicas para evaluar el control interno, a través de las cuales, en función de la auditoría informática, pretende mejorar la efectividad
desempeñar su función y con ello ofrecer servicios más eficientes y con un valor agregado. La evolución de la teoría del control interno se definió en base a los principios de los controles como mecanismo o práctica para prevenir, identificar actividades no autorizadas. Más tarde se incluyó el concepto de lograr que las cosas se hagan. La corriente actual al control como cualquier esfuerzo que se realice para aumentar las posibilidades de que se logren los objetivos de la organización. En este proceso evolutivo se considera actualmente en muchas organizaciones que el director de finanzas, contralor o director de auditoría como los responsables principales del correcto diseño y adecuado funcionamiento de los controles internos. Benchmarking. Las empresas o organizaciones deben buscar formas o fórmulas que la dirijan hacia una mayor calidad. Para poder ser competitivo, una de estas herramientas o fórmulas es el benchmarking. Existen varios autores que han estudiado el tema y de igual manera existe una gran cantidad de definiciones de los benchmarking. A continuación, se presentan algunas definiciones. Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los competidores o aquellas compañías reconocidas como líderes de la industria. Esta definición presenta aspectos importantes tales como el concepto de continuidad, ya que benchmarking no solo es un proceso que se hace una vez y se olvida, sino que es un proceso en continuo y constante. Según la definición anterior, podemos deducir que se puede aplicar benchmarking a todas las facetas de la organización y finalmente la definición implica que el benchmarking se debe dirigir hacia aquellas organizaciones y funciones de negocio dentro de organizaciones que no son reconocidas como las mejores. Entre otras definiciones tenemos las traídas del libro Benchmarking de Bain, el cual benchmarking es un proceso sistemático y continuo para comparar nuestra propia eficiencia en términos de productividad, calidad y práctica con aquellas compañías y organizaciones que representan la excelencia. Se vuelve a mencionar el hecho de que benchmarking es un proceso continuo, también representa el término de comparación y por ende remarca la importancia de la medición dentro del benchmarking. Estos autores se centran o parte de la operación del negocio en la calidad y la productividad de las mismas, considerando que el valor que tienen dichas acciones en contra de los costos de su organización, lo cual representa la calidad y la relación entre los bienes producidos y los recursos utilizados para su producción, lo cual se refiere a la productividad. Por lo que podemos ver, existen varias definiciones sobre lo que es benchmarking, aunque difieren de algunos aspectos también se puede notar que concuerdan o representan una serie de elementos comunes. Para empezar, en la mayoría de aquellas que se resalta el hecho de que benchmarking es un proceso continuo que al aplicar en nuestras empresas resuelva los problemas de la misma, sino que es un proceso que se aplicará una y otra vez, ya que dicho proceso está en la búsqueda constante de las mejores prácticas en la industria. Y como sabemos, la industria está en un cambio constante y para adaptarse a dichos cambios desarrollar nuevas prácticas, por lo que se puede hacer que las mejores prácticas de hoy lo serán también las del mañana. También se ven las diferentes definiciones que este proceso no solo es aplicable a la operación de producción, sino que puede aplicarse a todas las fases de la organización. Por lo que el benchmarking es una herramienta que nos ayuda a mejorar todos los aspectos de operaciones del negocio, hasta el punto de ser los mejores de la industria, observando aspectos legales como la calidad y la productividad del negocio. De igual manera, podemos concluir que es de suma importancia como una nueva forma de administrar, ya que cambia la práctica de compararse solo internamente a comparar nuestras operaciones en base a estándares impuestos internamente por las organizaciones conocidas como la de la excelencia dentro de la industria. Dentro del benchmarking existen los siguientes tipos. Benchmarking interno, que en la mayoría de las partes de las grandes organizaciones con múltiples divisiones internacionales hay funciones similares en diferentes días de operación. Una de las investigaciones de benchmarking más fácil es comparar las operaciones internas. También debe contarse por la facilidad con datos e información y no existir problemas de confidencialidad de los datos. Deben ser tan amplios y completos como se desee. Este primer paso de la investigación del benchmarking es una base excelente no solo para descubrir diferencias de interés, sino también en centrarse en la atención de los temas críticos a que se enfrentará o que sean de interés para comprender las prácticas provenientes de investigaciones internas. También puede ayudar a definir el alcance de estudios externos. Benchmarking continuo. Los competidores de productos con
son contra quienes resulta más obvio llevar a cabo el benchmark. Ellos o deberían hacer con todas las pruebas de comparabilidad sin investigación del marketing debe mostrarse cuáles son las ventajas y desventajas comparativas entre los competidores. Uno de los aspectos más importantes de este tipo de investigación a considerar es el hecho que puede ser realmente difícil obtener información sobre las operaciones de los competidores. Quizás sea imposible obtener información debido a que está patentada y es la base de la ventaja competitiva de la empresa. Y el benchmarking genérico. Algunas funciones o procesos de las organizaciones son las mismas. El beneficio de esta forma de benchmarking es que se pueden descubrir prácticas y métodos que no se implementen en la organización propia del investigador. Este tipo de investigación tiene la posibilidad de revelar los mejores prácticas, la necesidad de objetividad y receptividad por parte del investigador. ¿Qué mejor prueba que la posibilidad de ponerlo en práctica y se pudiera obtener en el hecho de que la tecnología ya se ha probado y se encuentra en uso en todas partes? El benchmarking genérico requiere de una amplia conceptualización, pero una comprensión cuidadosa del proceso genérico. En conclusión, podemos definir que la auditoría informática se materializa recabando información y documentación de todo tipo. Los informes finales de los auditores dependen de su capacidad para realizar las situaciones de debilidad o fortaleza de los diferentes entornos. Eso es todo. Gracias, profesor. Bien, entonces veíamos pues en el video que nos hablaba acerca de las técnicas, ¿no?, que existen pues hoy en día para llevar a cabo el proceso de auditoría informática. Algo que podemos comentar del video es lo siguiente. Básicamente, el hecho de llevar a cabo un proceso de auditoría, el auditor pues tiene que ser una persona que no solamente tiene que saber sobre tecnología, que no solamente tiene que saber sobre los sistemas de información, sino que también tiene que manejar y utilizar algunas técnicas y herramientas que le faciliten el proceso de auditoría informática. Pero también es importante señalar que el proceso de auditoría busca básicamente encontrar las diferentes debilidades y amenazas a las cuales podría estar expuesto estos sistemas de información y estas tecnologías de información también. Porque acuérdense que el proceso de auditoría no solamente se aplica sobre los sistemas de información, sino también sobre algunas tecnologías, como por ejemplo equipos, servidores, una red informática, etc. Entonces, la labor del auditor es justamente encontrar estas debilidades y posibles amenazas a las cuales podrían estar expuestas estas TICs, estas tecnologías de la información y comunicación. Y en ese sentido, muchas de las debilidades o amenazas a los cuales podrían estar expuestas estas tecnologías, pues el auditor informático lo que tiene que hacer es al final emitir un informe que le permita a la empresa, en este caso, o a la organización, mejorar sus sistemas de información, mejorar sus tecnologías de la información. Pero, sin duda alguna, la labor del auditor es encontrar estas debilidades. Muchas de estas debilidades pueden ser producto de una mala configuración, una mala instalación o mala manipulación de los sistemas, etc. Entonces, pueden haber muchas debilidades y muchas amenazas a las cuales podrían estar expuestas estas tecnologías. Y la labor del auditor es hacer una revisión, una examinación de estos sistemas, no con la intención de satanizar los sistemas de información o de solamente encontrar errores o fallas, sino de finalmente pues emitir la opinión experta en el sentido de que él determine si la empresa está llevando a cabo sus sistemas o está llevando a cabo su infraestructura tecnológica en cuanto a uso, en cuanto a operatividad o funcionalidad, de acuerdo pues a los estándares mínimos de calidad que deben de tener estos sistemas de información.
y si no es el caso, pues tendrá que empezar a dar las recomendaciones del caso. Tendrá que emitir en su informe, ¿no? Algunas observaciones y recomendaciones que él considere necesario o pertinente. Entonces, esa es la labor del auditor, encontrar justamente las debilidades y amenazas de estas tecnologías. Hablemos ahora de la auditoría de la infraestructura de redes, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste una auditoría, pues, en una infraestructura de una red. Sin duda alguna, que para poder auditar una red informática tenemos que hablar en términos de red, hablar sobre el modelo OSI. Para nosotros poder auditar una red informática tenemos que conocer el modelo OSI. Por eso es que decíamos que el auditor tiene que ser una persona que conozca sobre tecnología, dependiendo de qué cosa es lo que él vaya a auditar. A ver, para poder auditar una red informática, lo primero que hay que hacer es revisar el modelo OSI, sin duda alguna, ¿no? En este caso, en terminología de redes, ¿no? Es importante conocer, si es que vamos a auditar una red, cuáles son, por ejemplo, o cuál es, en todo caso, el tipo de cable que están utilizando, cuál es el tipo de conector. También es importante conocer la representación binaria de la información, cómo es que se representa finalmente la información en términos binarios. ¿Cuál es el número del terminal de destino, ¿no? Dentro de la comunicación de la red? ¿Cuál es el control de flujo? Y eso pues implica tener conocimiento sobre estos temas por parte del auditor, y eso también implica pues saber, por ejemplo, cuál es la señal eléctrica en la cual trabaja o opera la empresa y el control eléctrico que se tiene sobre la misma y sobre la cual obviamente pues está operando esta red informática. Entonces son términos que el auditor tiene que conocer, tiene que estar asociado para que pueda llevar a cabo el proceso como corresponde. Muy bien, para poder auditar las redes, primero pues es fundamental conocer los términos que los expertos utilizan en el término de comunicaciones. Es decir, para que se pueda auditar las redes es fundamental conocer justamente estos términos que los expertos en redes y en telecomunicaciones manejan y dominan. El modelo común de referencia se denomina modelo OSI. ¿Qué significa OSI? OSI viene de las siglas Open System Interconnection, que significa pues la interconexión de sistemas abiertos, y consta en este caso de 7 capas o 7 niveles, ¿no? En cada nivel vamos a encontrar una capa, la cual tiene un propósito, una finalidad, ¿no? En el tema de redes, en el tema de conectividad. En el nivel número 1, pues está la capa física. En esta capa física lo que se hace es, dice, se transforma la información en señales físicas que deben estar adaptadas al medio de comunicación. El nivel 2 hace referencia a la capa de enlace. La capa de enlace se encarga de transformar los paquetes de información en tramas adaptadas a los dispositivos físicos sobre los cuales pues se va a realizar la transmisión de los datos. En el nivel de la capa, en este caso de red, que viene a ser el nivel 3, no, el nivel 3 hace referencia a la capa de red. Aquí se establecen las rutas por las cuales se puede comunicar el emisor con el receptor, lo que se realiza pues mediante el envío de paquetes de información. Y en el nivel 4 tenemos la capa de transporte. Aquí se comprueba la integridad de los datos transmitidos, que no ha habido pues pérdidas ni corrupciones, es decir, no ha habido pérdida de la información al momento de que han sido transmitidos. Entonces, el nivel 4 tiene que ver justamente con la capa de transporte. Aquí se tiene que comprobar, dice, la integridad de los datos en el proceso de transmisión. En el nivel 5 tenemos la capa sesión. La capa sesión establece los procedimientos de apertura y cierres de sesión a nivel de comunicación, así como la información de la sesión que se está utilizando o que está en curso. En el nivel 6
según el modelo OSI, nos habla de la capa de presentación. Aquí pues se define el formato de los datos que se van a presentar a la aplicación. La capa de la aplicación corresponde al nivel 7 del modelo OSI. Es en donde la aplicación que necesita comunicaciones se enlaza mediante una aplicación de un programa de interfaz, también conocido como API, Application Program Interface, ¿no? Esta aplicación, mediante un programa de interfaz, que lo que va a hacer es establecer finalmente pues la interfaz de comunicación, ¿no? Entre el emisor y el receptor. Entonces, son básicamente los 7 niveles que existen en el modelo OSI y que como auditores, si es que vamos a auditar pues una red informática, tenemos que conocer cuáles son los 7 niveles del modelo OSI y qué capa se encuentra en qué nivel. Eso sí es importante conocer, saber. Muy bien, hablemos rápidamente de cada una de estas capas, de cada uno de estos niveles. En el nivel 1 tenemos la capa física. La capa física dice proporciona los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimientos necesarios para activar, mantener y desactivar conexiones físicas, para lo que es la transmisión pues de los bits entre las entidades de enlace de datos. Las entidades de las capas físicas están interconectadas por un medio físico, es decir, aquí voy a encontrar el cable coaxial, la línea telefónica, la fibra óptica, ¿no? Puede ser el satélite, etc. Es decir, todos los dispositivos físicos que permiten pues establecer esta conexión, ¿no? Para poder tener salida finalmente a la nube. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Que nos hablan, pues, por ejemplo, en la capa física tenemos ahí el cable de red, ¿no? Clásico, cable de red que consta, pues, de 8 filamentos, ¿no? Y que dicho sea de paso, pues, son pares que van trenzados, ¿no? Son pares trenzados. Y que cada color, pues, tiene que ir asociado, ¿no? Con un determinado par. Eso es fundamental conocer. El cable como tal, pues tiene un núcleo, ¿no? Está cubierto o revestido, ¿no? Por un material especial y aparte, pues tiene un forro, ¿no? Básicamente, pues que permita, digamos, proteger físicamente a este dispositivo. Entonces, que quede claro, jóvenes, que el nivel 1, ¿no? Hace referencia a la capa física y aquí pues se comprenden todos los elementos físicos que van a facilitar la comunicación en una red. En el nivel 2 tenemos la capa de enlace de datos. Aquí se controla la transferencia de los datos entre aquellos sistemas abiertos adyacentes. Aquí pues se va a detectar y corregir los errores de bits que se producen en la ruta de transmisión de la información. Se debe de garantizar la transferencia segura de las tramas al sistema del destino. Es decir, como hay un emisor, pues hay un receptor. Entonces, el receptor, ¿no? Es la persona que se supone va a, digamos, a tener acceso al mensaje. Entonces, la capa de enlace de datos, ¿no? Es la que va a permitir justamente, dice, esa transferencia de los datos, ¿no? Que debe de darse, pues, de forma segura. Aquí tenemos entonces la capa de enlace, hay una trama y los posibles errores que se puedan presentar, tiene que haber un control de ellos y para que se pueda pues realizar la transferencia de la información que va a viajar obviamente a través de la red física. Luego tenemos el nivel 3 que hace referencia a la capa de red. Esta capa de red proporciona los medios para establecer, mantener y liberar las comunicaciones entre los sistemas finales. Controla pues la función de retransmisión y encaminamiento para establecer la ruta de comunicación con el sistema de destino con las características óptimas requeridas, dice, por la capa de destino. La capa de red entonces es justamente este medio
establece, mantiene y libera pues la comunicación entre los sistemas finales, ¿no? Su función es la de retransmitir y encaminar, ¿no? La comunicación que se tiene que dar con la capa de destino. Entonces, esa es la función que tiene la capa de red, ¿no? Los datos viajan a través de ella y tiene que haber aquí un encaminamiento, ¿no? Y en este encaminamiento tiene que haber un control de transferencia. Luego tenemos el nivel 4. El nivel 4 nos habla de la capa de transporte. La capa de transporte controla la transferencia de los datos entre los sistemas abiertos terminales. Mejora, dice, la contabilidad de transferencia de datos mediante el procedimiento de detección y corrección de errores que se tiene que dar de extremo a extremo. Entonces, aquí en el nivel 4, ¿no? La información, los datos que han sido ya empaquetados, empiezan pues a viajar, ¿no? Y la capa de transporte tiene por objetivo transmitir estos datos desde el emisor, ¿no? Hacia el receptor. Tiene que haber aquí, dice, un control de transferencia de los datos entre estos sistemas que son de tipo abierto. Así también tenemos el nivel 5, que nos habla de la capa de sesión. La capa de sesión va a proporcionar los medios necesarios para que las entidades de presentación organicen y sincronicen el diálogo y procedan a su intercambio de los datos. Aquí la capa de sesión inicia, pues, ¿no? Dice la sesión del usuario, ¿no? Para que pueda iniciar la conversación. Hay una fase de pausa, ¿no? Y en cada proceso, ¿no? Tiene que haber una unidad de conversión. Recuerden que los datos se manejan en bits, ¿no? O bytes, en este caso. Entonces, tienen que los datos ir empaquetándose para que luego, pues, se sincronice, ¿no? El diálogo y termine finalmente, pues, estos datos llegando, que puedan llegar en realidad a su destino final. Luego tenemos la capa de presentación, que hace referencia al nivel 6 del modelo OSI. En este nivel 6, ¿no? Que es la capa de presentación, esta capa permite la representación de la información y se va a ocupar de la sintaxis, es decir, de la representación de los datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, los datos, que son básicamente caracteres, pueden ser letras, pueden ser símbolos, pueden ser números, ¿no? O incluso imágenes o figuras, ¿no? Tienen que finalmente, pues, presentarse, representarse ya de forma física en el otro extremo. Y tenemos aquí también el nivel 7, es decir, ya la capa de aplicación o capa de aplicaciones. La capa de aplicación o capa de aplicaciones es básicamente ya la aplicación que el usuario va a utilizar, ¿no? Ya sea, por ejemplo, pues una app móvil, un correo electrónico, ¿no? Es una aplicación que el usuario utiliza no solamente para enviar la información, sino también para recepcionar. Entonces, la capa de aplicación contiene pues todas las funciones que implican una comunicación entre los sistemas abiertos y que no han sido realizados por las capas más bajas. Entre ellos hay funciones que son realizadas por los programas y funciones que son realizadas incluso por los seres humanos, ¿no? Siempre vamos a encontrar aquí las terminales, ¿no? Donde los datos, que pueden ser archivos, pueden ser imágenes, pueden ser texto, viajan pues a través de los diferentes niveles del modelo OSI, desde la capa física hasta llegar a la capa de aplicación. Todo un proceso que se sigue a través del modelo OSI, que es el modelo de red que se utiliza para establecer las comunicaciones. Muy bien, entonces, ¿cómo es que funciona, profesor, el modelo OSI? Funciona de esta manera, ¿no? Tenemos, por un lado, en este caso, conocido como nodo A y nodo B, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el usuario para que envíe una información, utiliza una aplicación. Y al utilizar, profesor, una aplicación, ¿en qué nivel del modelo OSI está? En el nivel 7. Al enviar este mensaje mediante el uso de una aplicación, ya sea una aplicación, por ejemplo, de correo electrónico,
una aplicación móvil, etcétera, la información a nivel de la red, a través del modelo OSI, pues baja a la capa de presentación, luego baja a la capa de sesión, capa de transporte, capa de red, capa de enlace, la capa física, y luego va hacia el otro extremo, hacia el destino. Y este pues inicia por el nivel 1, que es la capa física, luego viaja la información a través de la capa de enlace, luego va la capa de red, la capa de transporte, sesión, presentación y finalmente la capa de aplicación, que es en este caso pues la aplicación que el usuario va a utilizar para poder abrir, para poder recepcionar el mensaje y poder finalmente acceder a él. Entonces, así es como funciona el modelo OSI en una comunicación de extremo a extremo. Hablemos ahora del análisis de vulnerabilidad. En el análisis de vulnerabilidad, o también conocido como análisis de vulnerabilidades, existen métodos, ¿no? Estos métodos se le llaman métodos de análisis de vulnerabilidades. Tenemos aquí tres tipos de métodos. Está el método de la caja negra, está el método de caja blanca, está el ámbito de las vulnerabilidades. En el ámbito de las vulnerabilidades, es decir, el método de vulnerabilidades, existen básicamente 5 tipos de vulnerabilidades, ¿no? Están las vulnerabilidades de implementación, las vulnerabilidades de configuración, las vulnerabilidades en los dispositivos, las vulnerabilidades que se pueden presentar en los protocolos y también las vulnerabilidades que se pueden presentar a nivel de aplicación. Es decir, el análisis de vulnerabilidades consiste en determinar, ¿no? Qué vulnerabilidades, ¿sí? Existen, ¿no? Tanto en la implementación, en la configuración, en los dispositivos, en los protocolos mismos que se utilizan dentro de la red o en las propias aplicaciones que se utilizan. Pues pueden haber una serie de vulnerabilidades a lo largo del proceso de comunicación, sí. Entonces habría que ver qué tipo de vulnerabilidades se pueden presentar en cada una de esos ámbitos para poder analizarlos. Existen algunos pasos que podemos utilizar, ¿no? En este análisis de vulnerabilidades. El primer paso es tener un acuerdo de confidencialidad entre las partes. Es decir, el acuerdo de confidencialidad entre las partes se debe establecer entre el auditor y la empresa. Tiene que haber un acuerdo, un pacto, ¿no? De confidencialidad, donde el auditor se compromete a no revelar información importante o sensible de la empresa. El segundo paso es establecer las reglas de juego, cómo es que se va a llevar a cabo el proceso de auditoría. El tercer paso es establecer una reunión, ¿no? Sobre la información que se está accediendo o que se está encontrando. Pueden haber testeos, claro que sí, puede haber un test a nivel interno, a nivel externo de la red, y tiene que haber una documentación, tiene que haber un informe que finalmente el auditor va a tener que entregar al final del proceso de auditoría, donde obviamente tiene que llevar a cabo pues el análisis para determinar cuáles son las vulnerabilidades que él ha detectado dentro de esa red, ¿no? Algo que tiene que hacer el auditor en una red es buscar los agujeros en la red. Es decir, pueden haber ciertas vulnerabilidades, ¿no? En el host de la red, o de repente alguna falla que se pueda estar dando a nivel de comunicación, y tiene pues que identificar cuáles son estas fallas que se pueden dar dentro de la red misma o de los servicios a los cuales se accede en esta red para finalmente mejorar las prestaciones
de operatividad de la misma y tener pues también un mayor control y una mayor automatización de los datos o de la información que viajan por esa red LAN, por esa red informática. Veamos las propiedades de los protocolos, ¿no? Existen algunas propiedades. Dentro de estas propiedades de protocolos tenemos la siguiente, ¿no? Detección de la conexión física subyacente, ya sea con cable, ¿no? O de forma inalámbrica, o la existencia de otro punto final o de otro nodo. También está, por ejemplo, el handshaking, que hace referencia al establecimiento de la comunicación. Otra propiedad de los protocolos es la negociación de varias características de la conexión. Cómo iniciar y finalizar un mensaje es otra propiedad de los protocolos. Procedimientos en el formateo de un mensaje. ¿Qué hacer con mensajes corruptos o formateados incorrectamente? Es decir, ¿qué hacer con aquellos mensajes no legibles, ¿no?, que puedan presentar errores? ¿Cómo detectar una pérdida inesperada de la conexión de la red? ¿Y qué hacer entonces? Y también otra propiedad de estos protocolos es el término de la sesión y o conexión. Cuando hablamos de protocolos de red jóvenes, estamos hablando básicamente de una serie de protocolos que establecen o que nos van a permitir establecer básicamente la comunicación dentro de una red, dentro de la empresa. Tenemos, por ejemplo, el protocolo de IP, ¿no? El IP, también conocido como protocolo de Internet, en inglés Internet Protocol, ¿no? También está, por ejemplo, el protocolo TCP, el DHCP, el FTP, el File Transfer Protocol o protocolo de transferencia de archivos, ¿no?, que permite básicamente la compartición de datos a través de una carpeta en red. El Telnet, el protocolo SWAP, el STP, el SMTP. O sea, hay varios tipos de protocolo, ¿no? El POP3, ¿no?, para poder, por ejemplo, trabajar el envío de correo electrónico, ¿no? El famoso IMAP, ¿no? IMAP POP3 MSTP. Muy bien, entonces hay toda una gama de protocolos que existen a nivel de informática, sí, y que permiten pues el envío, la transmisión de la información. A continuación veamos el siguiente video que nos habla en resumen de estos protocolos de comunicación para poder entender básicamente, de forma breve, cada uno de ellos. Bienvenidos, curiosos y curiosas, a un nuevo vídeo de vuestro canal Aprende Más. Yo soy Fran y vamos con un nuevo tema. En este vídeo vamos a abordar el desarrollo de una red telemática. Vamos a ver cuáles son las tareas de un sistema de telecomunicaciones. Pero para ello primero vamos a definir lo que es telecomunicación. La telecomunicación es un término que se refiere a toda la comunicación que se quiera establecer a larga distancia, empleando para ello diversos medios físicos y técnicos. Es una colección de elementos hardware y software perfectamente entrelazados, capaces de enviar y o comunicar datos o información de un punto a otro. Los elementos de un sistema de telecomunicaciones los podemos enumerar de la siguiente forma. Tenemos elementos hardware, que es un conjunto de elementos físicos, como equipos electrónicos, ordenadores, controladores, elementos de interconexión, etcétera, etcétera. Después tenemos los elementos software, que son un conjunto de programas y aplicaciones que controlan todo el proceso y permiten la comunicación. Y después tenemos los medios de transmisión, que es el canal, aire, el agua o los cables, por el que se transmite la información. Un ejemplo sería la conexión inalámbrica, cuyo medio de transmisión sería el aire. Vamos a ver. Los protocolos son instrucciones normativas o reglas que permiten guiar una acción o que establecen ciertas bases para el desarrollo de un proceso. Otra parte, la comunicación, es una noción con múltiples usos que a rasgos generales se emplea para nombrar a la difusión y la recepción de mensajes.
Con estas definiciones podemos comenzar a comprender el concepto de protocolo de comunicación. Se trata del conjunto de pautas que posibilitan distintos elementos que forman parte de un sistema establezcan comunicaciones entre sí, intercambiando información. Los protocolos de comunicación incluyen los parámetros que determinan cuál es la semántica y cuál es la sintaxis que deben emplearse en el proceso comunicativo en cuestión. Las reglas fijadas por el protocolo también permiten recuperar los eventuales datos que se pierdan en el intercambio entre ordenadores. Si nos centramos en las computadoras, el protocolo de comunicación determina cómo deben circular los mensajes dentro de una red. Cuando la circulación de la información se desarrolla en Internet, existen una serie de protocolos específicos que posibilitan el intercambio. Quizás este término de protocolo de Internet sea uno de los primeros términos farragosos que se encuentra uno en el estudio de las redes de comunicación. Por eso vamos a intentar incidir un poquito más sobre este término llamado protocolo. Imaginemos una situación que sucede más frecuentemente de lo deseado. Enciendes el ordenador y abres el navegador, pero en lugar de la página de inicio aparece una página de error que informa de que no se pudo establecer la conexión con Internet. Al comprobar el router y el cable de conexión no se observan irregularidades y solo llevando a cabo un diagnóstico de errores se encuentra dónde radica el problema. Uno de los protocolos de red del equipo como mínimo está defectuoso. En muchos casos basta la reparación automática y el defecto se corrige reiniciando la computadora. Pero también ocurre que, a menudo, el mismo protocolo vuelve a fallar transcurrido un tiempo. Entre las causas más comunes se encuentra un controlador obsoleto o complicaciones con el antivirus o con el cortafuegos. Ahora bien, ¿por qué interviene de forma tan relevante los protocolos de red en el establecimiento de la conexión con Internet? Para entenderlo, tenemos que echar un vistazo a los distintos tipos de protocolos de red y de sus funciones. Parecería que para integrar un equipo a una red de ordenadores bastaría con interconectarlos entre sí con ayuda de un cable. Pero los sistemas informáticos no tienen la capacidad de intercambiar datos sin ayuda y no pueden por ello establecer ninguna conexión entre ellos. Esta tarea le corresponde a los protocolos de red, que, en conjunto con sus respectivas familias de protocolo, actúan en la llamada capa de mediación o de red y establecen una serie de acuerdos para el intercambio de los datos, regulando así las condiciones para el transporte, para el direccionamiento, el enrutamiento, que es el camino que va a seguir el paquete, y el control de fallos. Esto significa que para que dos ordenadores se puedan comunicar entre sí, han de utilizar los mismos protocolos de red. ¿Por qué existen diferentes protocolos de red? No todas las conexiones de datos entre sistemas de ordenadores están cortadas por el mismo patrón. No es lo mismo interconectar dos ordenadores en una red doméstica que conectar un ordenador a Internet, formando parte de una unión gigantesca de computadoras y enviando datos a varios destinatarios. De igual forma, las jerarquías de los participantes también juegan un papel destacado en la comunicación, lo que origina que se den distintos protocolos de red para cada una de las formas de comunicación, diferenciados entre sí en función de los siguientes aspectos y escenarios posibles de aplicación. Son 5 los posibles escenarios de aplicación. 1. El número de participantes en la comunicación. Los protocolos de red se diferencian por el número de ordenadores que pueden participar de la conexión. Si los datos que se transmiten solo tienen un destinatario, esta transferencia se conoce con el nombre de unicast. Si el intercambio se produce entre dos o más sistemas, se habla entonces de una conexión multicast. Y si el envío de paquetes de datos implica a todos los participantes, se denomina broadcasting.
que es un tipo de conexión muy típico de la emisión de radio y de televisión. Número 2. Modo de transmisión de los datos. La dirección en la que circulan los datos también permite diferenciar los protocolos de red entre sí. Los protocolos con transferencia simplex o unidireccional solo admiten la comunicación unilateral, en la cual un ordenador funciona únicamente como emisor y el otro como receptor. En la transmisión semiduplex, ambos ordenadores intercambian los roles de emisor y receptor, pero no simultáneamente. Y por último, el modo duplex completo permite el envío de datos en ambas direcciones simultáneamente. Tercer aspecto, jerarquía de los participantes. Ciertos tipos de conexión, como el modelo cliente-servidor, se basan en unas estructuras jerárquicas claramente definidas. En este caso concreto, varios clientes pueden iniciar la conexión con un único servidor, el cual procesa las solicitudes. La forma opuesta de esta comunicación asimétrica la constituye la simétrica, también denominada en inglés red entre iguales o de peer-to-peer. En esta conexión, todos los ordenadores están en igualdad de condiciones y pueden proporcionar servicios y utilizarlos. Y el cuarto tipo de conexión típico es la sincronización de la comunicación. La transmisión de datos también se puede diferenciar en función de si sincronizan los bits entre emisor y receptor o no. Y la quinta y última es el tipo de conexión. Por último, los protocolos de red se pueden dividir en aquellos orientados a la conexión y a aquellos que no lo están. Los primeros requieren una conexión entre emisor y receptor durante la transmisión e intentan garantizar que los paquetes lleguen a su destino en un orden determinado y que en caso de entrega fallida se envíen nuevamente. Los segundos no establecen ni interrumpen una conexión, por lo que los paquetes que se envían contienen bastantes menos informaciones adicionales, aunque pueden llegar en una secuencia arbitraria al destinatario y no se vuelven a enviar en caso de una transmisión fallida. Bueno, y vamos a parar aquí lo que es la definición de protocolo, para no extender mucho más la complejidad de lo que es este término que puede ser al principio un poco confuso, pero que después a la larga se hace fundamental a la hora de trabajar con las redes informáticas. Espero que os haya gustado a todos. Puedo ver en el siguiente vídeo en el que hablaremos, evidentemente, completaremos la información sobre protocolos y si podéis dejar un like y suscribiros, pues se agradecerá muchísimo. Un saludo y hasta siempre. Bien, ese era un poco el tema de los protocolos, ¿no? De comunicación, cómo es que existen varios tipos de protocolos y la forma como se establece la comunicación, ¿no? La información, cómo es que viaja a través de la red. Hablemos ahora de la auditoría de la gerencia de comunicaciones, ¿no? Es el proceso de auditoría que se puede llevar a cabo, pues, en la gerencia de comunicaciones. Auditar la gerencia de comunicaciones ha de verse las siguientes áreas. Uno de ellos es la gestión de red, es decir, examinar la red, cómo es que esta está operativa o no, cuáles son las características que tiene, es que se ha gestionado este tipo de red, qué metodología es la que se ha utilizado, la topología de red, porque también hay topologías. Los equipos básicamente que conforman esta red y el tema también de su conectividad. También está la monitorización de las comunicaciones, el proceso de monitoreo a la red propiamente dicha. En este proceso de auditoría a la gerencia de comunicaciones también se debe de ver la revisión de costos y la asignación formal de proveedores, así como también la creación y aplicabilidad de estándares, ¿no? Entonces, estos son los puntos que se deben de revisar en este proceso de auditoría para la gerencia de comunicaciones, ¿no? Ver el tema de la red, los equipos, la conectividad, el monitoreo de las comunicaciones,
chequear los costos, ver el tema de proveedores, ¿no? Así como también verificar si es que se están aplicando algunos estándares. También tiene que ver con el cumplimiento de algunos objetivos de control, ¿no? Aquí debemos de tener una gerencia de comunicaciones con plena autoridad de voto y acción. Se debe llevar, dice, un registro actualizado de los módems, por ejemplo, los controladores, las terminales, las líneas y todo equipo que esté relacionado con las comunicaciones. También se debe de mantener, pues, una vigilancia constante sobre cualquier acción en la red. Tiene que haber también un registro en cuanto a los costos de comunicaciones y reparto por parte de los encargados. También se debe de mejorar el rendimiento y la resolución de problemas que se pueden presentar en la propia red. Entonces, estos son los objetivos de control que se deben de cumplir, ¿no?, en el proceso de audición o auditoría a la gestión de las comunicaciones. Por otro lado, también se debe de comprobar lo siguiente, ¿no? El nivel de acceso dice a diferentes funciones dentro de la red. Es decir, debemos de comprobar, debemos de verificar que el nivel de acceso a distintas, de repente, servicios que ofrece esa red informática realmente se tiene acceso. También debe haber, dice, una coordinación de la organización de comunicación de datos y de voz. Hay también de existir, dice, normas de comunicación, en tanto, por ejemplo, en los tipos de equipamiento, como adaptadores en la red LAN, la autorización de nuevo equipamiento, ¿no?, tanto dentro como fuera de las horas laborales, que también se pueden dar, y debe haber, dice, un uso de conexión digital en el exterior como Internet. Y también la instalación de equipos de escucha, como los famosos sniffers, que son exploradores físicos, ¿no? O traceadores, es decir, que son exploradores lógicos, ¿no?, que también se deben de verificar, de revisar. ¿Okay? La responsabilidad en los contratos de los proveedores es otro punto que también tenemos que corroborar en el proceso de auditoría, es decir, verificar que los proveedores que se han contratado realmente están asumiendo responsabilidades en el hecho de que ocurra de repente algún problema, ¿no?, con, digamos, algún equipo, etcétera, y de repente eso va a recaer en la responsabilidad de este proveedor informático. También la creación de estrategias de comunicación a largo plazo. Entonces, todos estos puntos, dicen, deben de ser comprobados en este proceso de auditoría a la gerencia de comunicaciones. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, también, en este proceso de auditoría, tenemos que verificar los planes de comunicación a la alta velocidad, como por ejemplo el tema de la fibra óptica, si es que utiliza de repente la empresa ese tipo de conexión. Y también está la técnica de conmutación de paquetes usada, pues, en las redes MAN y también en las redes ISDN. La planificación del cableado es otro punto importante que hay que revisar en este proceso de auditoría, porque hay que chequear, ¿no?, cómo está el cableado de la red, si es una red alámbrica, si es una red física. La planificación de la recuperación de las comunicaciones en caso de desastres, ¿no? Dios no lo quiere, imagínate que hubiera, pues, un temblor, un terremoto o un evento sísmico, de repente no un terremoto, pero sí que puede comprometer las instalaciones de la empresa, más aún la instalación física de la red, ¿no? Entonces, habría que también hacer una evaluación en el caso que ocurriera un desastre donde haya, pues, un movimiento telúrico considerable que ponga en riesgo, ¿no?, la instalación física de la red, y tenemos que tener un plan de recuperación para ver cómo recuperamos la conectividad, cómo recuperamos la comunicación dentro de las áreas de la empresa. Ha de tenerse, dice, documentación sobre el diagrama de la red, es decir, tiene que haber un diagramado de la red
informática de la cual nosotros vamos a auditar, ¿no? El diagrama de la red o el diagramado de la red es como un plano, ¿no? Es ver, por ejemplo, el tema de la topología, el tema de la distribución de los puntos de acceso, ¿no? Donde se encuentra el router, el switch, el hub, todos los equipos que permiten, pues, establecer la comunicación de la red operativa de la empresa. Se deben, dice, hacer pruebas sobre los nuevos equipos. En el supuesto caso que la empresa, pues, haya adquirido nuevos equipos tecnológicos, de repente se cambió un hub por un switch, o se cambió, no sé, un ordenador de escritorio por una notebook, por una laptop. Entonces, todos los equipos nuevos que sean adquiridos por la empresa, a través de su gerencia de comunicaciones, pues, se tiene que hacer las pruebas pertinentes, ¿no? De esos equipos. Se han de establecer, dice, las tasas de rendimiento en tiempo de respuesta a las terminales y tasa de errores. También debemos hacer vigilancia sobre toda la actividad en línea, es decir, todo lo que ocurra a nivel de comunicaciones, pues hay que hacer un monitoreo también, ¿no? Sobre ver, por ejemplo, qué datos son los que están viajando por la red, si es que hay caída en la velocidad, hay caída en el ancho de banda, hay caída de señal, ¿no? Entonces hay que hacer un monitoreo para ver qué equipo es el que está generando este tráfico en la red, porque así como en el mundo real, jóvenes, hay tráfico, en el mundo de los sistemas también se genera tráfico. La facturación de los transportistas y vendedores han de revisarse regularmente. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema del proveedor de Internet, ¿no? Porque acuérdense que una cosa es la red interna, la red LAN, que implementamos para poder establecer comunicación de forma interna, por ejemplo, haciendo uso del protocolo FTP, ¿no? El File Transfer Protocol o protocolo de transferencia de archivo, donde nosotros podemos compartir, por ejemplo, información a través de este tipo de servicios, este tipo de protocolo, el protocolo FTP. Entonces, pero si queremos o necesitamos tener salida al cloud, a la nube, necesito de un proveedor de Internet. Entonces, ¿cuál es el tema de facturación? ¿Cuánto me cuesta, ¿no? El tema de conectividad, ¿no? En el proceso de auditoría también se debería de revisar, es lo que nos recomienda. También están, por ejemplo, las auditorías de redes lógicas, ¿no? ¿Qué consiste la auditoría de redes lógicas? A ver, veamos. Ok, auditando, dice, una red lógica. ¿Es necesario monitorizar la red? Sí es necesario hacer un monitoreo de la misma, revisar los errores o situaciones anómalas que se puedan producir justamente para evitar algún daño interno que se pueda dar dentro de los propios equipos, ¿no? Ustedes saben que el dolor de cabeza de los usuarios generalmente son los malware, ¿no? Estos virus informáticos que muchas veces se terminan, pues, descargando archivos, de repente programas, etcétera, desde Internet, desde la nube. Y si es que no existen mecanismos, ¿no?, de control que aumenten, pues, la seguridad informática, estos equipos podrían terminar infectando los equipos dentro de la empresa, ¿no? Y más aún, no solo los equipos, sino infectando la red en sí, ¿no? Equipo que se conecte a esa red, equipo que no tenga de repente, pues, un antivirus o un anti-malware, pues ese equipo que prácticamente va a terminar siendo infectado, ¿no? Y eso podría generar daño no solo al equipo, sino también generar retraso, por ejemplo, en la labor misma del usuario, ¿no? Entonces, el monitoreo de la red es importante, no solamente para ver cómo es que está funcionando, sino también para poder de repente canalizar, obtener algunos errores o situaciones anómalas, dice, ¿no? Para evitar estas situaciones anómalas, ¿qué es lo que se debe hacer? Ya, ok. Dar, dice, contraseñas de acceso, por ejemplo, es lo que se debe de evitar. Nunca debemos revelar las contraseñas de acceso de nuestros usuarios, de repente algún servicio o algún sistema que ellos van a tener que conectarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las contraseñas, de los passwords. Controlar los errores.
cambiar la ruta de acceso de la información a la red. Esto también debemos evitar, ¿no? Contar, dice, con el uso de una bitácora, eso sí es importante. Encriptar la información importante. El proceso de encriptación de datos, jóvenes, es algo que se debe de dar, sobre todo cuando se maneja información sensible dentro de la empresa. Se manejan archivos, bases de datos, de repente por ahí estamos compartiendo PDFs, documentos de Word, etcétera, presentaciones. Y es información importante que no debe salir dentro de lo que es la empresa. Debe de estar únicamente, o ciertos usuarios deben de tener acceso a dicha información, a dichos archivos. Entonces, podríamos hacer una encriptación de la información, quizás a través de un servicio, por ejemplo, el servicio de compartición de datos en la red, a través de un del protocolo FTP, y creando usuarios, asignando contraseñas, encriptando las carpetas, e encriptando incluso hasta los propios archivos, ¿no? Donde el acceso, pues, por ejemplo, sea de tipo read, de tipo lectura, y no write. Así que el que acceda solamente acceda para leer la información, pero no para modificar, para no escribir datos sobre los archivos. Podría ser, ¿no? Habría que ver qué tipo de información maneja la empresa y en función a ello, ver si es que se puede hacer el proceso de encriptación de datos. Evitar, dice, la importación y exportación de datos, ¿no? Es otra, digamos, recomendación que deberíamos de tener en cuenta para evitar situaciones anómalas dentro de la red, ¿no? En la red lógica, en lo que es la lista de control, debemos de comprobar, dice, si el sistema solicita usuario y contraseña para cada inicio de sesión. No permitir acceso a ningún software sin identificar ni autenticar la procedencia del mismo. Inhabilitar al usuario después de varios intentos fallidos de acceso, ¿no? De logueo en un sistema, sobre todo que esté operando en red. Cambios periódicos de claves, cambios periódicos de las contraseñas por parte de los usuarios. Eso también puede ser una política que podemos implementar a raíz del proceso de auditoría como recomendación, decirles, ¿saben qué, señores? A través del proceso de auditoría que hemos hecho, hemos identificado que han habido accesos, ¿no? A determinados equipos en horas que de repente el usuario no está laborando dentro del horario asignado dentro de la empresa. De repente el empleado labora de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, por decir, y ahí se ha detectado en el equipo, ¿no? O en este caso en la auditoría, de que han iniciado sesión un día sábado o un día domingo, por ejemplo, en la madrugada, o en la mañana o en la tarde. Es una situación anómala. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo saber qué usuario ingresó a ese equipo? ¿No? En el sistema se puede, en la auditoría podemos detectar que efectivamente un usuario ingresó, ¿no? Al sistema, inició sesión en el equipo, pero no sabemos si realmente es la persona que utiliza ese equipo. Eso no lo podemos saber. Lo que podemos saber es qué usuario se conectó y la contraseña. Eso sí podemos determinar, pero no necesariamente que quien ingresó es, digamos, el propio usuario. Puede ser que alguien tenga acceso al usuario y contraseña y simplemente lo hackearon o tenían el usuario y la clave y loguearon y se conectaron. Entonces, el recomendar el cambio de contraseñas como una política, pues sería una recomendación a considerar, ¿no? Enmascarar las claves en pantalla, es decir, en los computadores, en los ordenadores, ¿no? En estos sistemas de información que se desarrollan, ustedes que son del área de desarrollo, ¿no? Ya sea una aplicación web, móvil, software de escritorio, etcétera, deberíamos de no visualizar la contraseña, ¿no? Sobre todo en una interfaz de usuario. Informar, dice, al usuario cuál fue su última conexión. En este proceso de auditoría también es importante decirle a los usuarios, ¿no? A cada usuario informarlo cuál ha sido la última vez que se ha conectado al equipo, para ver si es que él reconoce el día y la hora en la cual se conectó, ¿no? Esto obviamente a raíz de alguna situación anómala que pueda estar dándose y que en el proceso de auditoría
podemos verificar y determinar el tema de acceso, ¿no? Muy bien, generar estadística de errores y transmisión, crear protocolos con detección de errores, identificación de los mensajes lógicos, contar con rutas alternativas de comunicación, protección de datos sensibles, asegurar, dice, que exista un mecanismo de cifrado. Tenemos que asegurarnos que no exista de repente algún software por ahí que estén utilizando que permita, pues, en este caso, descifrar las contraseñas, ¿no?, de los usuarios, por ejemplo. Implantar o implementar políticas de prohibición en lo que es la instalación de software no autorizado a equipos personales, ¿no?, o a equipos propios incluso de la empresa. Hay usuarios que a veces llevan sus ordenadores, ¿no?, sus laptops, a trabajar a la empresa y dicen, no te preocupes, yo traigo mi laptop y con ella trabajo. Entonces, habría que ver, ¿no?, qué usuario se va a conectar a esa red, si va a utilizar internet, y ver si las políticas de seguridad, ¿no?, que se han implementado en la empresa a nivel de conectividad también se van a aplicar sobre ese equipo. Es un equipo que finalmente se va a utilizar la señal y va a utilizar la red de la empresa para tener acceso a la nube. La propia empresa debe, en este caso, de verificar de que no se generen autoataques, ¿no? A veces también sucede, ¿no? Los autoataques a veces lo hace el propio personal que labora dentro de la empresa. Es aquel personal, pues, que no está comprometido con la empresa o simplemente es un usuario insatisfecho con las políticas de repente de trabajo de la empresa y decide boicotear a la empresa o decide trabajar en contra, ¿no? Y dice, bueno, yo no estoy contento con ellos, entonces traigo mañana un malware, un pendrive, lo conecto y listo. Infecté el ordenador, infecté la red informática de la empresa y ya está. Entonces, en ese sentido, pues, hay que verificar también ello, ¿no? Muy bien. El algoritmo RSA es un algoritmo asimétrico, cifrador de bloques, que utiliza pues una clave pública, la cual se distribuye, y otra privada, la cual es guardada en secreto por su propietario. Cuando se quiere enviar un mensaje, el emisor busca la clave pública descifrado del receptor, cifra su mensaje con esa clave y en vez de que el mensaje cifrado llegue al receptor, se ocupa de descifrarlo usando su clave oculta. Es otra forma de, digamos, cifrar la información. La seguridad. La seguridad de este algoritmo radica en que no hay maneras rápidas conocidas de factorizar un número grande en sus factores primos utilizando computadoras tradicionales. El descifrado completo de un texto cifrado con RSA es computacionalmente intratable, dice. No se ha encontrado un algoritmo eficiente todavía para poder solucionar dicho problema. Es un problema también que se da en la seguridad de los algoritmos, ¿no? Bien, el cifrado de mensajes, por ejemplo. Bob requiere enviar a Alicia, dice, un mensaje secreto que solo ella puede leer. Alicia envía a Bob una caja con una cerradura abierta, la que solo Alicia tiene la llave. Bob recibe la caja, escribe el mensaje, lo pone en la caja y cierra con su cerradura. Bob envía la caja a Alicia y ella la abre con su llave. A este ejemplo, ¿no?, la caja con la cerradura es la famosa clave pública de Alicia y la llave de la cerradura viene a ser en este caso su clave privada, ¿no? Esto se maneja mucho en el tema de, por ejemplo, de claves simétricas y asimétricas, ¿no? Entonces, los mensajes generalmente que se manejan a través de las aplicaciones informáticas tienen algunas de ellas el principio de cifrado de datos. Por ejemplo, WhatsApp trabaja pues con el principio de cifrado de datos, ¿no? Cifrado de punto a punto. Y tenemos también la auditoría a una red física.
¿no? Para poder auditar una red física, pues debemos de conocer las topologías físicas que existen a nivel de red. Tenemos la topología de bus, topología de anillo, topología en estrella, topología jerárquica y la topología en malla, ¿no? Ustedes saben que una red informática opera a través de topologías. Entonces, es importante también considerar eso. Ha de tenerse en cuenta, dice, que la red física es un punto claro de contacto entre la gerencia de comunicaciones y la gerencia de mantenimiento general de edificios, que es quien suele aportar, en este caso, electricistas y personal profesional para el tendido físico de cables y su mantenimiento. Se debe garantizar, dice, que exista un área de equipo de comunicación con control de acceso, protección y tendido adecuado de los cables y líneas de comunicación, justamente para evitar accesos físicos. Control de utilización de los equipos de prueba de comunicaciones para monitorizar la red y el tráfico que exista en ella, así como también la prioridad de recuperación del sistema y control de las líneas telefónicas. Eso es lo que se debe de garantizar a nivel de infraestructura de una red física. Se debe también, dice, de comprobar que el equipo de comunicaciones ha de estar en un lugar cerrado y con acceso limitado. La seguridad física del equipo de comunicaciones debe ser el adecuado. Se deben tomar medidas para justamente separar las actividades que van a realizar los electricistas y también las del cableado de las líneas telefónicas, ¿no? Las líneas de comunicación deben estar fuera de la vista. Se dé un código, ¿no? Se dé un código a cada línea, o sea, hay que otorgar un código a cada línea, en vez de una descripción física de la misma. Exista también procedimientos de protección de los cables y las bocas de conexión para evitar justamente las fallas en la red. Existan también revisiones periódicas de la red. ¿Para qué? Para buscar errores o daños que se pueden dar a la misma. El equipo de prueba de comunicaciones ha de tener básicamente propósitos y funciones específicas que deben de cumplir. Existan también alternativas de respaldo en lo que son las comunicaciones, y con respecto a las líneas telefónicas, pues no debe darse un número como público y tenerlas configuradas con retrollamada o código de conexión o interruptores, ¿no? Entonces, estas son algunas de las, digamos, recomendaciones que debemos de tener en cuenta y que deben de ser comprobadas en este proceso de auditoría, ¿no? Aquí tenemos un caso práctico y con esto ya, jóvenes, vamos a ir finalizando nuestra sesión. Se dice aquí, este informe contiene, dice, el resultado de la auditoría de las redes físicas realizadas sobre la red del área local de la Universidad Tecnológica Nacional Federico Villarreal. Y hay un propósito. El propósito de esta auditoría, dice, es evaluar los controles de seguridad para proteger los recursos de las redes físicas de esta casa de estudios, sobre todo de la Facultad de Sistemas. Se debe obtener, dice, una visión general de la ubicación de todos los dispositivos de red, en este caso, de esta red de área local, y se debe de evaluar el ambiente de control físico sobre los dispositivos de la red de área local, es decir, su red LAN. La cuestión de fondo, el funcionamiento de la universidad se basa, pues, en su sistema informático. Este es necesario para brindar servicios tanto a estudiantes como a empleados, y algunos de estos servicios son básicamente las inscripciones, seguimiento de los estudiantes, dictado de clases, servicio de comunicaciones, internet, entre otros. Entonces, lo que quieren aquí es quieren un resultado, dice, de una auditoría de red física para esta universidad, y lo que se busca es evaluar los controles de seguridad para proteger justamente los recursos de su red física de esta universidad, ¿no? Y de esa manera, pues, quieren también obtener una visión general de la ubicación de sus dispositivos dentro de esta red LAN, y también evaluar si es que el ambiente de control físico de estos dispositivos, pues, son los adecuados o son los pertinentes. ¿En qué consiste esta auditoría? Pues esta auditoría está limitada a la seguridad física, ¿no?, de la red de área local de la Universidad Federico Villarreal de su Facultad de Sistemas. Planteen ustedes cuáles deberían ser las actividades que protejan, en este caso, el equipamiento de daño físico, ¿no? Eso es lo que se está planteando. Planteen ustedes una metodología. ¿Qué metodología utilizarían
justamente para poder recabar información que le permita emitir, dice, un buen informe de auditoría, ¿no? O sea, aquí el caso es cuál es la metodología que se debería de aplicar, ¿no? Para poder hacer un levantamiento de información, poder recabar información que permita pues tener un informe de auditoría adecuado, ¿no? Frente a la problemática planteada. Supongamos que se necesita pues tener una visión general de todos los dispositivos, dice, de red, de las aulas del edificio 1, del laboratorio de sistemas y los centros de cómputo. ¿Qué acciones realizarían, ¿no? O sea, ¿qué acciones deberíamos de realizar? Dado que necesitamos tener una visión general justamente de todos los dispositivos de red que utilizan en estas aulas del edificio 1 del laboratorio de sistemas. Pues bien, como solución, digamos, en este caso planteado, han habido algunos hallazgos. Estos son básicamente los hallazgos que se han obtenido, ¿no? A raíz, pues, de la auditoría que se ha hecho a esa casuística que se ha planteado. Como hallazgo dice, hay ausencia de políticas y procedimientos para la administración de la seguridad de la red física, dado que actualmente no existen políticas ni procedimientos escritos para la gestión de la seguridad física de la red, sino que son los encargados de cada sala quienes llevan adelante estas tareas a un criterio propio y por lo tanto de manera heterogénea. No existen políticas ni procedimientos para el mantenimiento. Debido a la ausencia de estos, pues el mantenimiento lo realiza, dice, el encargado de turno, basándose únicamente en su experiencia. Además, tampoco se cuenta con procedimientos para el monitoreo propio de las conexiones de la red, por lo que pues es difícil determinar el estado de estos equipos. Otro hallazgo es que no existen políticas ni procedimientos para llevar un control de inventario de equipos, por lo que no se conoce la disponibilidad de los equipos, es decir, no se sabe qué equipo está operativo y qué equipo no. Tampoco se conoce su ubicación y tampoco se conoce pues el estado ni procedencia del mismo. Otro hallazgo, no existen políticas ni procedimientos para registros de errores y soluciones. No está disponible información referente a algunos errores comunes y posibles soluciones que se hayan dado, por lo que cada encargado pues debe de, digamos, solucionar cada error, encontrándole una solución, aunque se trate de problemas incluso recurrentes. Tampoco es posible realizar un seguimiento de las fallas, lo que es importante, sobre todo en informática, ¿no? Y las causas de las mismas, con el objeto de implementar medidas correctivas. Esto genera, dice, la necesidad de la presencia permanente del encargado, es decir, del responsable para que pueda, digamos, dar el soporte a estos equipos. No se cuenta, pues, en definitiva, con una metodología para el diagnóstico, por ejemplo, de fallas o de errores. No existen políticas ni procedimientos, es otro hallazgo, para la asignación de responsabilidades. Es decir, aquí no podemos asignar un responsable. No está claramente definida las responsabilidades del personal que labora probablemente en esa área de sistemas de esa casa de estudios, lo que ocasiona muchas veces confusión acerca de las tareas o las actividades que debe realizar cada persona. Estos jóvenes que estoy compartiendo con ustedes es un ejemplo, es una casuística de lo que se podría encontrar en un proceso de auditoría de una red informática. Entonces, surge aquí la interrogante, ¿no? ¿Qué podría recomendar? Entonces, ¿qué recomendamos? Si es que no existen políticas ni procedimientos para el mantenimiento, no existen procedimientos para llevar el control de inventario de equipos, no existen políticas ni procedimientos para llevar un control en el registro de errores y soluciones, y tampoco existen políticas ni procedimientos para la asignación de responsabilidades. Aquí en realidad lo que yo encuentro es un problema de gestión. O sea, es un problema de gestión el hecho de que no tengan nada autogestionado. Entonces, lo que se recomienda en este caso sería, primero, pues, identificar, ¿no? cuántos especialistas de IT laboran en esa área de sistemas de esa casa de estudio y empezar a establecer roles y funciones y responsabilidades a cada uno de ellos, ¿no? Para determinar, dependiendo del número de especialistas, qué es lo que va a hacer cada uno de ellos. Asignar responsabilidades y funciones es fundamental. Tiene que haber también un manual de procedimientos, por ejemplo, para llevar a cabo el tema de los mantenimientos, dado que los equipos de TI necesitan de mantenimientos preventivos y a veces hasta correctivos.
También debe haber, digamos, un control o un registro en el inventario de equipos, ¿no? Mínimo, aunque sea en una hoja de cálculo de Excel. Debemos de hacer un inventario de activos de IT, es decir, activos de tecnologías de la información, tanto a nivel de software como también a nivel de hardware, ¿no? Para tener una clasificación de cuáles son estos equipos y cuál es el número de equipos que existen o que están instalados en estos laboratorios. Para de esa manera, pues, tener un control y un registro exacto de qué equipos tenemos y frente a fallas o errores que presenten cada uno de ellos para poder también determinar el número de equipos disponibles y no disponibles que existen en cada laboratorio. Eso es fundamental. Entonces, esa sería la recomendación. Y por otro lado, también debería haber un registro, ¿no? Un registro de errores, ¿no? De fallas que se presentan en el día a día y las posibles soluciones que se están dando. Esto me lleva a pensar a tener un proceso de helpdesk, ¿no? Llevar, por ejemplo, un registro para poder luego dar un servicio de servidesk adecuado, sobre todo para este tipo de equipos que cuenta dicha casa de estudios. Para un mejor análisis de los riesgos, sería una ponderación diferenciando los hallazgos del centro de cableado, en este caso de esta casa de estudio, asignándole, dice, los valores de 1 y de 0.6, 0.06, 0.06 respectivamente, por otra parte, y cada hallazgo fue ponderado independientemente utilizando una escala, ¿no? De 0 a 1, reflejando los resultados de la siguiente manera. Es decir, una vez que han hecho el proceso de auditoría, han encontrado los siguientes problemas, como lo pueden ustedes ver ahí en pantalla. Dice, hay problemas con el centro de cableado que está mal ubicado, los dispositivos accesibles a personas no autorizadas, es decir, hay equipos que están de fácil acceso a personas que no deben tener, digamos, que no están autorizadas a manipular estos equipos o estos dispositivos. Los dispositivos no están identificados, es decir, no tienen una etiqueta probablemente. Hay problemas con los conectores, los tomacorrientes instalados están sobre incluso muebles de caño, dice, ¿no? Hay problemas con el cableado, el centro de cableado está en el piso, hay problemas también con el cortafuego, los tubos de los fluorescentes no están cubiertos, existen cables en el piso junto a la red eléctrica, lo cual podría generar pues un problema, como por ejemplo un incendio, ¿no? Y también hay problemas con algunos precintos de seguridad. El cielo raso se encuentra en mal estado, ¿no? El cielo raso es básicamente lo que cubre la parte superior del techo. Entonces, estos son algunos de los problemas que, por ejemplo, según la casuística, es lo que se ha encontrado. ¿Y qué se ha hecho aquí? Pues se le ha dado una ponderación, ¿no? En función a los ambientes, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, hay salas, dicen, están pues los problemas que se han encontrado, ¿no? Probablemente el número de problemas, y se le ha dado pues ahí una ponderación, ¿no? Matemática, estadística. Ahora, esto obviamente es ya de levantamiento de información en el proceso de auditoría que ellos han llevado a cabo. Ahora la pregunta es, ¿cómo analizo estos hallazgos en forma gráfica? Pues obviamente no. Lo que se tendría que hacer aquí es crear gráficos estadísticos en función a la información que se maneja para poder de repente tener la información de forma gráfica, de forma visual y que finalmente pues se entregue a la dirección o a quien corresponda para que puedan tomar las acciones del caso, ¿no? Y las mejoras, sobre todo, en los problemas encontrados. Muy bien. ¿Qué recomendación final puedo dar? Bueno, la recomendación sería que se organicen mejor, ¿no? Que organicen mejor sus equipos, que organicen mejor sus activos de TI y para eso pues tienen que revisar punto por punto cada uno de los problemas que se han encontrado y en función a ello empezar a revisar todo lo que se tiene y claro, obviamente parte de los problemas que se han encontrado según la tabla es por un tema de gestión básicamente, ¿no? Gestión por parte del personal que opera pues ahí o que trabaja en este caso en el área de sistemas y que tendrían que empezar a hacer cambios, ¿no? Sobre todo en la parte operativa de instalación y configuración de su red informática. Muy bien, jóvenes, de esa manera hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. No sé si habrá alguna pregunta o consulta por parte de ustedes, Diana. ¿Consultas, preguntas? No, profesor, ninguna. Ninguna. Ya, ok.
Bien, jóvenes, entonces esta información, esta diapositiva va a ser publicada en el aula virtual para que ustedes lo descarguen, lo puedan revisar más a detalle. Y por favor, como siempre, Diana, a través tuyo, informa a tus compañeros de ir completando las actividades que están programadas en el aula virtual para su inmediata calificación. ¿Bien? Ok, bien, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima, Dios mediante. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.